Continuando con los videos de funciones en C, capítulo 3, pasaje de variables, segunda parte. En el último video habíamos dejado planteado una serie de ejercicios para la resolución de ecuaciones de segundo orden en forma separada. Lo que haremos ahora es resolver todas las opciones en una sola función y, de existir, devolver las dos raíces reales. Paso previo, analizaremos y resolveremos el ejercicio con la siguiente limitante. La función devolverá la condición de la ecuación, que es lo solicitado en el ejercicio anterior en el punto 1 o función 1, e imprimirá los valores de las raíces en la misma función. Paso siguiente será devolver esos valores. Analizaremos las diferentes situaciones a resolver acorde a los posibles valores que pudiesen tomar los coeficientes de las ecuaciones cuadráticas. Si a es distinto de 0, se trata de una función cuadrática y sus raíces se calculan mediante la fórmula menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac, todo eso dividido 2 veces a. Esto nos da tres situaciones dependiendo del valor dentro de la raíz cuadrada. Si b al cuadrado menos 4ac es mayor a 0, tendremos dos raíces reales diferentes. Si el valor dentro de la raíz y por ende el valor de la raíz en sí es 0, tendremos una raíz doble. Pero si el valor dentro de la raíz es negativo, no tendremos raíces reales. Por su parte, si a es 0, no estaremos hablando de una ecuación cuadrática. Si en esta condición b es distinto de 0, será una función lineal. Y si b también es 0, tendremos una horizontal que será coincidente con el eje X o paralela al mismo, dependiendo del valor que adopte C. Si a y b son 0, consideraremos que es un error de parámetros y no habrá nada que calcular. Si a es 0, pero no b, se trata de una ecuación lineal, por lo que podríamos calcular su raíz. Queda a criterio del desarrollador si resolver la raíz o no bajo esta condición. En nuestro caso lo haremos y retornaremos que se trata de una ecuación lineal. Y retornaremos que se trata de una función lineal. Si a es distinto de 0, se trata de una cuadrática, por lo que tendremos dos raíces. En un caso, estas raíces serán imaginarias y estaremos sin raíces reales. En otro caso, estas raíces serán reales y tendremos dos raíces reales, que podrán o no ser coincidentes, pero eso nosotros no lo vamos a diferenciar. Ahora asignamos a cada una de estas etiquetas un valor coherente. Ordenamos un poco e implementamos nuestra primera versión de la función. Vamos a implementar la función raíces, la cual va a recibir los coeficientes de la función o de la ecuación cuadrática a, b y c. Un par de variables auxiliares que usaremos en el desarrollo de la función. Y en el primer caso vamos a determinar si corresponde o no calcular las raíces. Si a y b son 0, retornamos error de parámetros. El siguiente punto va a ser verificar si se trata de una ecuación lineal. Si a es igual a 0, ya sabemos que b es distinto de 0, entonces calculamos la raíz de esa función lineal, la imprimimos y retornamos que se trata de una función lineal. Ahora simplemente calculamos la parte interna de la raíz. Si este valor es negativo, retornamos que no tenemos raíces reales. Y finalmente, si AUX es igual o mayor a 0, calcularemos R1, R2, en base a la ecuación ya conocida, e imprimimos esos valores y retornamos que tenemos dos raíces reales. Hasta acá resolvimos y calculamos las raíces de la función cuadrática, pero todavía no pudimos retornar los valores de estas raíces como se nos había solicitado. El siguiente paso será crear el mecanismo para poder devolver estas raíces a la función invocante. Reescribamos el código de la función raíces, pero sin los printfs, y modificamos la declaración de las variables R1 y R2 para recibirlas desde la función invocante. Implementamos la función base, que será quien invoque o llame a la función raíces. Ejecutamos la función base, lo cual crea un espacio en el stack con su área gris que nos permite gestionar el stack en sí y saber a dónde retornar cuando finalice la función base. Al no inicializar las variables, sus valores serán inciertos. Dentro de la función base llamamos a raíces, lo cual genera su propia área de stack. Los valores 1, menos 2
y -15, que son parte del código y por ende no ocupan espacio de stack dentro de base, se copian en las variables a, b y c de la función raíces. Como ya sabemos, pasar los valores de RZ1 y RZ2 no tendría ninguna lógica. Lo que sí tiene sentido es pasar las ubicaciones o direcciones de RZ1 y RZ2, lo cual, como vimos en el vídeo anterior, lo podemos realizar con el operador unario ampersand, el mismo que utilizamos cuando usamos la función scanf. Es decir, que al anteponer el operador unario ampersand a una variable, estamos haciendo referencia a su dirección y no a su contenido. Y lo que pasaremos a la función raíces serán las ubicaciones de los contenedores que almacenan los valores de RZ1 y RZ2, es decir, sus direcciones. Finalmente, aux quedará con lo que había en ese espacio de memoria. En estas condiciones se ejecuta la función raíces. Entonces evaluamos. ¿A y B son igual a 0? No. Entonces se saltea la parte por verdadero y continuamos. Y analizamos. ¿A es igual a 0? No. Entonces continuamos. Calculamos aux, que con estos valores de A, B y C nos dará 64. Siguiente paso. Analizamos si aux es menor a 0. Y como no es menor a 0, continuamos para calcular R1 y R2. Calculamos la raíz cuadrada de aux, es decir, de 64 es 8, el cociente 2 por a es 2, tener cuidado con los paréntesis en el cociente, en este caso son mandatorios. Cualquier duda, ver el vídeo de precedencia de operadores, cuyo enlace lo encontrarán en la descripción. En estas condiciones, haciendo los cálculos, tendremos que R1 será 5 y R2 menos 3. Sin embargo, al guardarse sus valores en las variables, por un lado, sobreescribimos las ubicaciones en donde queremos guardar los datos, las direcciones de RZ1 y RZ2. Y a su vez, los datos se guardan en el stack de raíces, por lo que al finalizar la función, los mismos se perderán. Es decir, que nos está faltando algo. Estamos de acuerdo que los resultados de las raíces no los queremos guardar en R1 y R2, sino que buscamos guardarlas en las ubicaciones o direcciones indicadas en R1 y R2, es decir, en las variables RZ1 y RZ2 de la función base. Sin embargo, no es lo que estamos haciendo, ya que sintácticamente estamos diciendo R1 igual 5 y R2 igual menos 3. Así como indicamos que RZ1 y RZ2 son del tipo float, o que A, B y C son del tipo int, debemos indicar que R1 y R2 son dos variables que van a almacenar direcciones, y en este caso, en esas direcciones se van a guardar datos tipo float. La manera de hacer esto es simplemente anteponiendo un símbolo a la variable que indique esta condición, es decir, que es un contenedor de direcciones. Para el lenguaje C, este símbolo es el carácter asterisco. Ahora, R1 y R2 son dos variables que almacenan direcciones o ubicaciones. Lo que hay que tener en cuenta a partir de ahora es que uno podría querer modificar R1 o bien lo que está siendo apuntado por R1. Por lo cual, primero debemos ver cómo modificar R1 y cómo modificar lo que está siendo apuntado por R1. Haremos el análisis con R1 y R2, en donde con pequeñas diferencias veremos cómo modificar a la variable o bien cómo modificar lo que está siendo apuntado por la variable. Reescribamos parte del código y del stack. Si escribimos R2 igual a 200, no hay duda de que estamos modificando el valor de R2. La sintaxis se mantiene en ese sentido. Ahora veamos cómo modificar lo que está siendo apuntado por la variable a través de R1. No hay duda de vuelta que si yo escribo R1 igual a 100, estaríamos modificando R1. Y yo quiero modificar lo que está siendo apuntado por R1. Para hacer esto, lo único que tengo que hacer es anteponer el símbolo asterisco a R1. Y de esta manera lo que estamos haciendo es modificar lo que está siendo apuntado por R1, es decir, RZ1 de la función base. Si miramos la declaración
de R1 y R2, podemos hacer el siguiente análisis. Asterisco R1 hace referencia a una variable tipo float. En cambio, si uso R2 solamente, está haciendo referencia a una variable del tipo float asterisco, es decir, a un contenedor de dirección. Es decir, que la línea R2 igual 200.0 me dará un error de compatibilidad en el proceso de compilación. Volvamos a nuestro código. Ahora ya sabemos, R1 y R2 son dos variables que almacenan direcciones o ubicaciones. Como lo que queremos hacer es modificar lo que está siendo apuntado por R1 y R2, anteponemos el símbolo asterisco en cada una de las intervenciones de R1 y R2 dentro de la función raíces. Teníamos que los valores de las raíces eran más 5 y menos 3, siendo que tanto R1 como R2 tienen antepuesto un asterisco, sabemos que se está haciendo referencia a RZ1 y a RZ2 respectivamente. Es decir, que asterisco R1 igual a 5 escribe el resultado sobre RZ1 y que asterisco R2, que apunta a RZ2, escribe el resultado sobre esta variable. Finalmente retornamos el valor RZ2 raíces, que es igual a 2, y ese valor se guarda en la variable red. Como ya sabemos, al terminar la función raíces, se libera el stack ocupado por esta función y la aplicación continúa. A estas variables que tienen la capacidad de almacenar una dirección, se las denomina puntero, ya que en cierta forma apunta a otra variable. Esto nos permite, entre un montón de otras cosas, que una función devuelva varios valores. Algunas bibliografías llaman a este pasaje de parámetros pasaje por referencia. Sin embargo, el lenguaje C no posee este tipo de pasaje o este tipo de datos. En rigor, simplemente se está pasando una copia de una ubicación. Es decir, que sigue siendo un pasaje de valor, pero en este caso se está copiando una dirección. Por cada parámetro a pasar, se genera una copia en el stack de la función invocada. La modificación de las copias no afecta a los valores originales. De hecho, la modificación de R1 no modifica la dirección de RZ1, lo cual, dicho sea de paso, sería imposible. Sí podemos modificar el valor contenido en dicha ubicación a través del uso de punteros. Pasemos ahora a unos ejercicios. Primer ejercicio, realizar una función que permita el ingreso de una serie de valores hasta que se ingrese un valor menor o igual a 0, el cual no debe ser considerado. La función debe devolver la cantidad de valores ingresados, su sumatoria y, de ser factible, su promedio. Siguiente ejercicio. Realizar una función que reciba 3 valores y los devuelva ordenados de mayor a menor. La función debe indicar además si el máximo es 1, hay 2 máximos o bien todos los valores son iguales. Queda a criterio de quien desarrolla las funciones el diseño de sus prototipos y qué retornar en cada caso. Hasta que hemos llegado con este video.